Buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Sierra, perteneciente al curso de Física Electrónica, Grupo 210, tutor Edgar O'Rey Moreno. Explicación de los conceptos de la actividad. Número 2. Ley de Ohm. El origen de la ley de Ohm se remonta en los años 1789 y 1854, ya que fue una propuesta inicialmente iniciada por el físico alemán Georg Ohm. Este abordó términos claves en el funcionamiento de los circuitos eléctricos, ya que desarrolló sus ideas poniendo a prueba el concepto de la física experimental y consiguió introducir el concepto de la resistencia eléctrica. Más tarde logró plantear la formulación de la relación entre la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia, de allí que la ley de Ohm reciba este nombre en honor a este físico. La ley de Ohm se usa generalmente para determinar la relación entre la corriente, la tensión y la resistencia que se encuentra en un circuito eléctrico, teniendo como los conceptos la tensión, la corriente y la resistencia. Las fórmulas de la ley de Ohm son conformadas por la tensión, la corriente y la resistencia, como podemos observar. Esto es posible ya que la ley de Ohm establece que la intensidad de carga eléctrica que circula en un circuito eléctrico debe ser directamente proporcional a la tensión eléctrica del voltaje y de este mismo modo y viceversa. La ley de Ohm, como ya establecimos anteriormente, se usa para analizar el comportamiento de un circuito, calcular la cantidad de voltios, la diferencia de voltaje que se presenta en cada uno de los conductores de los circuitos, determinar la intensidad de la corriente y calcular la resistencia eléctrica que se produce dentro de este. Para analizar mejor este concepto debemos definir cuál es la ciencia básica de un circuito. Recordemos que un circuito está conformado por elementos conformados por átomos, conformados por ciertos materiales y ciertas moléculas, que conectados entre ellos permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, ya sea energía lumínica, energía mecánica o energía térmica. Ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias del potencial eléctrico alrededor de un lazo o una malla siempre será igual a cero y será constante. Esto significa que la energía que se suministre en un lazo la utilizan todos los demás componentes, puesto que la energía siempre estará en un circuito cerrado y no podrá salir de este. La ley de voltaje de Kirchhoff especifica que la sumatoria de todos los voltajes en una parte por una resistencia más el voltaje 2 más el voltaje 3 siempre será igual a 0. Esta ley consiste en que se toma en cuenta la polaridad de un circuito en cada uno de las resistencias, el paso de la corriente por cada uno de los componentes, y esto va a generar un voltaje. Allí que podemos determinar cuál va a ser la tensión que va a tener cada uno de estos componentes, teniendo en cuenta que se respeta la ley de la conservación del voltaje y la sumatoria siempre de estos valores va a ser igual a 0. Acá podemos observar cómo se aplica en un circuito cerrado, teniendo una polaridad en un sestivo, la sumatoria de los voltajes siempre va a ser igual a 0, y podemos identificar esto transformando y recordando que el voltaje siempre va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Esto va a permitir determinar cuál va a ser el voltaje en cada una de las mallas. Ley de la corriente de Kirchhoff. La ley de la corriente de Kirchhoff, la primera ley, está basada en la ley de la conservación de la carga o la ley de la conservación de la corriente eléctrica. Esto implica que la suma algebraica de las cargas dentro de su sistema nunca puede cambiar y siempre va a ser constante. Por lo tanto, se puede expresar matemáticamente como la sumatoria de las cargas o de las ramas conectadas a un nodo siempre va a ser igual a 0. Un nodo es un punto en el cual salen diferentes ramificaciones de conexión. De allí que tenga una intensidad 1 en un punto, intensidad 2 después de que salga el nodo y una intensidad 3 en otra ramificación. Tenemos en cuenta estas polaridades y estas leyes dependiendo de cómo vaya a ser la entrega de corriente del nodo. La ecuación y la aplicación que tenemos es que la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo siempre va a ser igual a 0, como podemos observar, y la suma de cada una de las intensidades siempre va a ser igual a 0, es decir, que siempre va a ser constante para cada uno de los nodos. De allí que podamos deducir la corriente que pasa en un circuito. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La relación de la resistencia eléctrica con la temperatura está comprendida dentro de la ley de Joule, ya que este efecto es producido porque al pasar una corriente eléctrica a través de un conductor produce una transformación de energía, una expulsión de energía dentro de este conductor, produciendo de esta forma calor. Por lo tanto, al incremento del calor, las moléculas dentro de un conductor se tienden a tensarse y esto produce más resistencia al paso de la corriente.
Puede ser ejemplificada por esta fórmula donde R es la resistencia del conductor a cierta temperatura, R es la resistencia del conductor y T la temperatura del conductor. ¿Por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Es una corriente que permite primero transportar la suficiente corriente a cada uno de los lugares desde su sede. Segundo, se reducen las pérdidas de energías que se producen desde la sede hasta llegar a cierto punto. Tercero, es un proceso bastante económico en comparación con la corriente continua. Y por último, la corriente alterna es fácilmente transformada en corriente continua a través de los dispositivos. Por ejemplo, un bombillo transforma la corriente alterna en corriente continua, ya que internamente tiene componentes que permiten realizar esta transformación. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.